El anarquismo es una doctrina política que pretende que para la existencia de una comunidad no debe haber ningún tipo de gobierno. Esto quiere decir que defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad. Esta idea surgió en el siglo XIX en Francia y nació gracias a Pierre-Joseph Proudhon, quien impulsó las revueltas obreras de Francia en 1830 y 1848. Bakunin y Kropotkin son personajes importantes en el surgimiento del anarquismo, ya que fueron revolucionarios importantes del anarquismo en Rusia. Gracias al surgimiento de esta ideología, durante esta época la producción manual se dejó de lado para dar lugar a la producción industrial. Los artesanos fueron absorbidos por el nuevo sistema, por lo que tuvieron que dejar sus pequeños talleres y unirse a la industria. Esta fue una buena maniobra para que los países mejoraran tanto social como económicamente, pero al principio causó algunas revueltas, ya que no todos los países aceptaban que el anarquismo era una forma de gobierno efectiva. Esta ideología rechaza la propiedad, ya que cree que eso es un robo, pero también rechaza el colectivismo. Niega el papel del Estado, pero considera que se debe tener un agente regulador que proteja los derechos individuales. Justicia declara ilegal la expulsión de 3 universitarios peruanos por anarquismo. Publicada en México por el Dínamo. 3 estudiantes peruanos universitarios fueron expulsados de su país cuando se les encontró literatura anarquista y marxista y por participar en actividades universitarias. El Instituto Nacional de Derechos Humanos indicaba que estas acciones no llevaban a actos violentos, solo son pensamientos filosóficos para defender la libertad individual. Por lo tanto, lograron establecer los estándares del derecho con estos hechos. La relación que sostiene esta noticia con el anarquismo es que los adolescentes a los que expulsaron de Perú leían y practicaban actividades anarquistas, la misma razón por la que los expulsaron. Ganaron muchas guerras, ya que los poderosos no querían perder su control sobre todo su pueblo y por lo tanto sus riquezas. Los pueblos buscaban libertad e igualdad, ya que las clases sociales más bajas eran las más notables y los países no podían progresar. Después de tantas guerras, las civilizaciones lograron llegar a acuerdos con sus gobiernos. El anarquismo originó un gran cambio en las formas de gobierno del mundo. Este impacto que tuvo en el siglo XIX fue principalmente positivo, ya que se crearon nuevas formas de gobierno y se separó el gobierno del pueblo. Por esto se desvanecieron las clases sociales y la esclavitud y se le permitió a la gente expresar lo que pensaba, decidir qué estudiar y crear sus propias empresas sin intervención del Estado. La anarquía tuvo lugar principalmente en las fechas de 1890 a 1900. Causas de su surgimiento fueron la aparición del sistema capitalista en Europa occidental y en América, el cual dio una importante sobreexplotación de los obreros por parte de las empresas de las zonas industriales, debido a que se aumentaron jornadas laborales de 10 a 12 horas en horribles condiciones higiénicas y de protección frente a todos los peligros que en aquella época se consideraban mortales. A estas condiciones de trabajo acompañaban sueldos de miseria que a duras penas permiten satisfacer los gastos de la manutención de las familias. Las condiciones de alojamiento de estas familias empeoraban y su situación se agravó debido al desconocimiento de una planificación familiar, lo que originó a que la mayoría de los matrimonios tuvieran una multitud de hijos, que a duras penas pueden mantener en aceptables condiciones hasta llegar a una edad en la que puedan trabajar, edad que en muchos casos era muy temprana, siendo de 8 a 10 años. Como consecuencia de semejantes condiciones de vida, la mortalidad aumentó, así como también la mortalidad infantil, y se dan importantes brotes epidémicos. Debido a estas condiciones, se vio el nacimiento de un vigoroso movimiento obrero, que tiene orígenes en la época de la Revolución Francesa, e inclusive antes, pero cuyo desarrollo y expansión se produjo a mediados del siglo XIX. Uno de los primeros en exponer las ideas anarquistas fue William Godwin. Sin embargo, como principales ideólogos del anarquismo debemos mencionar a John Casper, Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. Madero en 1909 promovió el partido antireeleccionista e inició el movimiento armado para ese día combatir por sufragio efectivo en la reelección. La revolución está influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. El objetivo de esta revolución era que no existiera la reelección, pero el propósito principal fue el derrocamiento de Porfirio Díaz de la presidencia de la República. Tiempo de malas cosechas. 3. La caída de la manufactura.
Y 4. El gobierno francés seguía gastando dinero en lujos innecesarios. En lo político, Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta. El rey se creía designado por Dios para gobernar y gobernaba de forma arbitraria, es decir, gastaba cuanto quería. Él personalmente nombraba a los funcionarios y dictaba las leyes y creaba impuestos. No había libertad individual ni de conciencia. Y por último, las leyes eran diversas, ya que la pena por un delito no era la misma para un noble que para un plebeyo. En estas circunstancias, el tercer estado, es decir, los plebeyos, se autoproclamaron la Asamblea Nacional en 1789 y se levantaron en armas y la revolución empezó. Tras 10 años de guerra, esta batalla llegó a su fin en 1799 con el estado de Napoleón Bonaparte.